Antes de comenzar mi intervención, quiero que las palabras primeras mías sirvan para mostrar mi gratitud a los miembros de la directiva del Centro Social Autogestionado de la Simiente, organizador de esta charla debate, por la amable invitación que en su día me han distinguido para participar en la misma, así como a todos vosotros por la paciencia que presumo tendréis conmigo durante la exposición que voy a hacer, para después entrar en un debate abierto sin ninguna cortapisa, que creo que ya es donde está la riqueza de mis charlas. En efecto, fueron muchas las asambleas desarrolladas en los pozos del Entrego, Venturo, María Luisa y Sotón, de este mismo concejo de San Martín del Rey Aurelio, donde me cabe el honor de haber participado para anunciar la tragedia que pesaba sobre nuestra minería del carbón, siempre con la base de los documentos comunitarios elaborados por la Comisión Europea, en una perfecta connivencia con el gobierno felipista de antaño, las cuales iban llegando a mis manos de una manera clandestina, siendo yo miembro de la mesa del Comité Consultivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, llegando incluso, muchos recordaréis, a la convocatoria por parte de las dos federaciones estatales de minería, de UGT y de comisiones, de la primera huelga general sectorial en España contra un gobierno que se llamaba socialista, allá por los días 17 y 18 de diciembre de 1985, con una respuesta masiva de los mineros españoles, a pesar de ser combatida y descalificada por los pandilleros somáticos y sus dueños gubernamentales del PSOE en sus distintos niveles federales y autonómicos. Todos tienen ahí la prensa, la tirar de hemeroteca, los propios grupos parlamentarios del PSOE, tanto en sus niveles federales como autonómicos, la patronal minera, tanto en versión privada como pública, llámese la Camocha o Unosa, y como no, la inmensa mayoría de los alcaldes llamados socialistas, muchos de los cuales siguen limpiándose al día de hoy las lágrimas por aquello que no tuvieron lo que había que tener para defender el sector de la minería. ¿Sabéis cuál fue la respuesta pública? Perfectamente, vuelvo a reiterar, a repetir, en las hemeroteques de los periódicos, radios, televisiones, sencillamente que aquello no era más que otra de las locuras de Saavedra, lo decían así. Pues bien, compañeras y compañeros, de aquella locura de Saavedra hemos llegado a este manicomio donde nos encontramos, un manicomio de orates, paranoicos, amnésicos y cletómanos ladrones, donde nos encontramos en la actualidad para tratar de salvar los últimos restos del sector minero que el gobierno del Partido Popular se ha empecinado de una manera tan estúpida como insensata en querer acabar con todo de una manera definitiva. Por eso, los mineros y la ciudadanía de las comarcas mineras, con sus corporaciones municipales al frente, tenemos que movilizarnos ante la brutal reducción de las subvenciones al carbón, que traerá como consecuencia, nadie lo dude, una consecuencia inmediata con una no menos brutal reducción del empleo, como estamos viendo recientemente con los despidos y cierres de algunas de las explotaciones mineras, atención, explotaciones mineras más modernas de Europa, como son las del Coto Minero Cantábrico de Cerredo o Pilotuerto en Tineo, ambas del que se conoce como empresario, por llamarlo de alguna manera, Don Vito. Y con ello seguirán otras en Unosa, y la muerte súbita de nuestras comarcas mineras, como vamos a ver más adelante. Porque no nos engañemos, ni que nadie trate de engañarnos. El cierre definitivo de nuestras explotaciones mineras, tal como ha quedado sentenciado con el reciente preacuerdo del Plan Minero, ya acuerdo, suscrito recientemente entre la patronal, el gobierno y los sindicatos de UGT, comisiones y uso, así lo confirma. Cuando ni siquiera el gobierno actual sabe cómo va a garantizar que las eléctricas quemen los carbones de nuestras actuales explotaciones. Ni siquiera es el propio gobierno. Y hablar, compañeras y compañeros, de la muerte súbita de nuestras comarcas mineras es hablar de la muerte de una parte muy importante de Asturias. Estamos en lo que yo siempre vine llamando en un viaje de ida y vuelta, y me explico. El yacimiento nadie lo puso ahí, excepto la naturaleza. Ella fue la que puso, y en sus alrededores del yacimiento donde apareció se van formando los poblados mineros. Aquí un chile, allí un comercio, más allá un taller auxiliar de la industria obrera para hacerles fije los tornillos. Así fueron conformando las poblaciones
de Laviana, Langreo, Mieres, Aller, Cangas de Narcea, Tineo de Gaña y San Martín del Rey Aurelio, donde nos encontramos. Con la explotación de los primeros carbones, allá por el año 1780, Asturias daba un salto brusco, pasando de un régimen agrícola, pastoril y patriarcal a un proceso de industrialización trepidante que avanzaba sin descanso. Así emergía Asturias, dentro de un contexto nacional, como la gran región llamada a desempeñar la función de abastecedora de esta nueva energía que la tierra había generado en sus entrañas a través de los siglos. Así se iba forjando el carácter de un pueblo, la manera de pensar de los hombres y mujeres de esta región, sus ideales, sus costumbres y ambiciones, sus esperanzas, ilusiones y anhelos, sus disputas, pleitos y enfrentamientos. Pero si previamente a ello no se creaba ningún tipo de industria alternativa que fuera sustituyendo a las instalaciones mineras cerradas y abandonadas, las comarcas mineras, nadie lo dude, quedarán transformadas en auténticos parajes lunares. Si alguien a comienzos del pasado siglo, hubiera querido visitar las zonas más dinámicas y prósperas de España, habría tenido que empezar por cualquier población del Valle del Nalón, Mieres y Gijón, entre otras de la zona de Cataluña o Vascongadas. Mientras el resto del país sufría un atraso secular y miraba la revolución industrial como algo muy alejada de la realidad española, Asturias destacaba como una región moderna, con potentes industrias y una muy próspera burguesía que se enriquecía con nuestras minas, los altos hornos, la siderurgia, la construcción naval y otras muchas y potentes industrias. ¿Qué ha pasado entonces con una región como la nuestra, que habiendo sido uno de los motores principales de la industria española, muestra unas cifras descorazonadoras a las que ningún gobierno ha sabido darle la vuelta, pasando de ser una región pujante, industriosa y emprendedora, a quedar convertida en una zona subsidiada y de muy lento, por no decir nulo crecimiento? ¿Qué ha pasado con nuestra región, que de ser importadora masiva de mano de obra procedente de otros lugares, esté perdiendo lo más importante para el futuro? Los jóvenes, cuyo destino es el exilio forzado, a no se sabe dónde, por falta de expectativas. Desde mucho tiempo, de una manera permanente y machacona, se nos viene echando en cara a los mineros, al pueblo asturiano, de que somos un sector subvencionado. Y es verdad, pero se silencia que por cada euro de subvención que recibe el carbón, el Estado español recibe 3,3 euros en la imposición directa. Y lo más importante, se silencia que por cada empleo minero se generan hasta 3 puestos de trabajo entre indirectos e inducidos. En este mismo orden de cosas, ha calculado el ministro bananero, el señor Soria, cuántos euros se ahorraría el Estado español de la costosísima factura energética que tenemos que pagar todos los contribuyentes españoles por esa brutal y peligrosísima dependencia del exterior, en torno al 82%, si este gobierno apostase de una manera sensata por nuestros carbones autóctonos. ¿Por qué ese afán, me pregunto yo, a la hora de señalar a nuestros carbones como receptores de ayudas estatales a su necesaria explotación? ¿Por qué no los gastos del ejército y la policía, o las carreteras o las subvenciones millonarias a fondo perdido para la banca y las empresas privadas, por no hablar de impuesto de patrimonio a las grandes fortunas? Por cierto, ¿dónde se equilibran los presupuestos del Ministerio de Interior o los de Defensa, Educación o la Justicia? Subvencionados al 100% por las arcas del Estado. Cerramos la universidad, cerramos las cárceles, desaparecemos la Casa Real Española. No, compañeras y compañeros, en absoluto se trata de una carencia de medios, como nos tratan de querer hacer ver, sino de un problema de opciones, de a quién se da y a quién se quita, y de qué gastos son prioritarios, y sobre todo, de cuánto se recauda y de dónde. No es un problema de fondos, sino principalmente de cómo se distribuye lo que la sociedad generamos. Y el carbón, pese a quien pese, genera riqueza, genera empleo y genera bienestar para el conjunto de la sociedad española. Tal parece, compañeras y compañeros, que este brutal atentado contra el carbón y sus comarcas mineras, llevado a cabo por todos y cada uno de los gobiernos surgidos de la segunda restauración borbónica, de forma partidista como PP-PSOE, lo vienen justificando con palabras como la de la competitividad, la reducción del empleo baja la de la rentabilidad, y como le resulta muy difícil encontrar un nombre adecuado para justificar la reducción de carbón, se recurre a la estúpida sustitución
de lo que no es más que un plan de reducción absoluta por un plan de incremento de la producción relativa. Es decir, por un plan de incremento de la productividad quedando englobadas todas ellas en el concepto de racionalización. Sin embargo, lo que ellos llaman competitividad no es sino el modo, la manera de designar sus capitulaciones ante los criterios industriales y económicos impuestos en cada momento por las potencias hegemónicas europeas y mundiales. Lo que llaman rentabilidad es tan solo una reducción de los problemas sociales, políticos y culturales a términos contables, de cuenta de resultados. Y lo que llaman incremento de la producción no es más que un eufemismo para disimular la reducción del empleo. Por eso, compañeras y compañeros, lo que llaman racionalidad económica es precisamente el nombre de la mayor irracionalidad que uno puede imaginarse en el terreno de la economía política. ¿Cómo se puede comparar, pregunto yo, la productividad de nuestros carbones con la productividad de los países como megaexplotaciones mineras a cielo abierto, como en Colombia, por ejemplo, donde según los informes de la mismísima Organización Internacional del Trabajo, trabajan más de 200.000 niños y niñas en sus explotaciones mineras? O en la minería africana, donde según las mismas fuentes de la OIT, trabajan otros 200.000 niños y niñas en su minería, solamente en el Congo. O en el antiguo Congo, trabajan 40.000 niños y niñas en lo que conocemos como el coltan, eso que se emplea en la informática, que por cierto, llevan allí una guerra de hace muchos años, que llevan más de 5 millones de personas muertas y nadie en este mundo ha levantado, ha dicho, esta boca es mía. Y todo esto se saca, evidentemente, con salarios de mierda, como yo he tenido ocasión de verlo allí in situ, que no alcanza ni siquiera para comprar un bocadillo de mortadela, no de lo bueno, de lo malo. Esa es la productividad de los carbones depositados en el puerto gijonés del Musel por la Goldman Sachs, a cuyo frente se encuentra el excomisario de la competencia de la Unión Europea, el irlandés Peter Sutherland, sustituido posteriormente por el secretario general del PSOE, Joaquín Almunia. Y los directivos de esa poderosísima banca mundial son los que ocupan la dirección del Banco Central Europeo y la del Fondo Monetario Internacional, por no hablar de las presidencias de Grecia e Italia, y sin olvidarnos de los renombrados exministros y actuales ministros españoles como son la Garmendia del PSOE y los Morenés y los Guindos del PP. Sería, cuando se habla de esa competitividad, sería como pretender comparar la productividad en la construcción de una vía férrea o autopista por nuestros terrenos asturianos increíblemente montañosos con la productividad, por ejemplo, de la construcción de una vía férrea o autopistas en cualquier llanura de Francia. Por lo tanto, seamos serios y seamos sensatos. Las fuentes energéticas son escasas y bajo ningún concepto se pueden ni deben menospreciar por razones de la dificultad de su explotación donde quiera que se encuentren. Y esto debiera de saberlo en la Unión Europea, si es que se habla en nombre de Europa y no de quien tiene el carbón más fácil, aunque tampoco nadie se debe escudar, como ha venido ocurriendo hasta la fecha, en los mandatos de la Unión Europea, porque entre otras cuestiones, el Tratado de Lisboa otorga a los países total libertad en lo referente al aprovechamiento de sus recursos energéticos. Es decir, son competencia de cada país. Por lo tanto, esa exigencia de la Unión Europea de cerrar las explotaciones mineras en el año 2018 en absoluto tiene por qué cumplirse. Ya está bien de manipulaciones y de engaños a los ciudadanos. Toda la sociedad asturiana en su conjunto, la española diría yo, debe de saber que no estamos obligados en ningún momento a cumplir las ocurrencias de la oligarquía económica europea, por mucho que lo diga el hombre del PSOE en la misma, el Bilderberger y trilateralista Joaquín Almunia. El carbón, nuestro carbón, como el petróleo está inserto en un sistema industrial social, en una cultura dada a un nivel histórico determinado y no puede separarse de ningún modo de ese sistema, de este sistema. La separación es tan solo una apariencia para quien está operando instalado en otro sistema. Y esto es así porque el valor de cambio que puede incorporar un producto siempre estará en función del valor del uso. Si el petróleo del Golfo Pérsico, por ejemplo, tiene valor de cambio es porque está en función del uso que de él hacen la industria, las térmicas, los automóviles, es decir, todo el sistema económico y cultural. Pero además, el carbón, nuestro carbón, es también una fuente de energía, hoy por hoy y durante muchas décadas más, una fuente de energía insustituible.
la única fuente nacional de energía de que España disponemos. Sobre todo, el carbón. Nuestro carbón fue y tendrá que seguir siendo una riqueza que, como ha quedado dicho, apareció históricamente en Asturias, desenvolviéndose en ella siguiendo la ley de la vida, la ley del trabajo, del dolor y del sudor, pero no por ello dejó de constituirse en una de las vísceras del cuerpo de Asturias, casi en el corazón de nuestra región. Los mineros asturianos constituyeron un modelo ejemplar, casi mítico, y las minas se han forjado luchando con el carbón y con muchas y por otras muchas cosas, entre ellas la libertad y la democracia en nuestro país. Prácticamente, las minas del carbón asturiano fueron una de las fuentes que permitieron la subsistencia y el crecimiento de Asturias, que hicieron posible la industria de las cuencas y de fuera de ellas, constituyendo la base del desarrollo moderno de Asturias y con él, en una grandísima medida, el de España. Y ello quiere decir, lisa y llanamente, que no se puede separar el carbón y quienes giran en torno a este trabajo sin hacer que se desgarre todo el organismo social y cultural de Asturias, habiendo una gran herida sangrante y muy peligrosa en el conjunto de España. No, compañeras y compañeros, en absoluto estamos defendiendo a nuestro carbón por una especie de nostalgia, como una seña de identidad asturiana, entre otras cuestiones, porque tenemos que ser muy conscientes de que los recursos carboníferos son finitos y que dentro de 100 o más años las minas se agotarán y no vamos a ser tan pesimistas como para creer que Asturias no va a sobrevivir al carbón de sus cuencas. De lo que se trata es de no cambiar de la identidad actual por otra más vil y canalla, de no convertir nuestra región de Asturias en un bosque de eucaliptos para fabricar pasta de papel. Y cerrando nuestras minas, como viene haciendo los gobiernos del bipartidismo PP-PSOE, surgido de la segunda restauración borbónica, estamos condenados a no poder desarrollar nuestra identidad viviente en formas históricas más elevadas. Por ello, es preciso apoyarnos en lo que tenemos seguro y positivo para poder desde allí preparar la transformación. Es posible que sea demasiado tarde para hacer algo por un mundo demasiado viejo y demasiado pronto para saber algo de un mundo demasiado nuevo. A veces, compañeras y compañeros, es necesario estar al borde del precipicio para comenzar a caminar en otra dirección. Puede que nos encontremos en una encrucijada, pero estar en la encrucijada es justamente lo contrario de encontrarse en un callejón sin salida. Todo es dar con el camino, y se hace camino al andar. Y para andar ese camino tenemos que reflexionar antes de vociferar. Tenemos que unir antes que desgregar, porque esa es una tarea de nadie y en particular, de nadie en particular y de todos en general, que requiere sumar y no dividir voluntades y esfuerzos, estimular iniciativas en cada momento, sembrar solidaridades, remontar adversidades como han sabido hacer siempre los mineros en los momentos más difíciles de la historia del movimiento obrero. Actualmente ni existe, ni ha existido en nuestro país una auténtica política minera clara y definida. No existen ya ni planes de producción y consumo objetivamente establecidos, por mucho que se nos quiera hacer ver con el marco de actuación para la minería del carbón autóctono y las comarcas mineras 2013-2018, firmado, como sabéis, el pasado 1 de octubre en Madrid por el Gobierno, la patronal y los sindicatos mineros de UGT, Comisiones y Uso, que no viene a ser más que otro, posiblemente el último remiendo en el pantalón del minero. Se ha firmado lisa y llanamente el finiquito por fin de obra. Solo se aplican medidas puntuales para situaciones desesperadas, reduciendo el horizonte a la situación de cada día, abriéndose camino a la idea para todos los detractores de nuestra minería de que el carbón es una maldición. Pues bien, compañeras y compañeros, el carbón no es ninguna maldición, es un problema como tantos otros, menor que otros muchos, y que tiene, por supuesto, soluciones perfectamente viables desde la triple vertiente de la rentabilidad económica y social, y sobre todo energética, de cara a la necesaria disminución drástica de nuestra brutal y peligrosísima dependencia energética del exterior, tal y como habíamos apuntado con anterioridad. Por ello, lo que necesitamos, lo que pedimos, lo que exigen los mineros y la mayoría del pueblo asturiano, no es que se reduzca el empleo, ni la producción, ni el consumo de nuestros carbones, ni siquiera que se mantenga en estado estacionario,
sino que se aumente la producción absoluta y con ella el empleo, y que se aumente el empleo erigiendo nuevas industrias bien diversificadas que pueden acoger a la masa escandalosamente creciente de nuestros jóvenes parados, sin más futuro posible que la droga, la migración y la delincuencia. Pero por si ello fuera poco, al carbón se le ha cargado con el San Benito de ser el principal causante de todos los males que atentan contra la vida del planeta Tierra por su gran contaminación. En efecto, hace 20 años el concepto medioambiental que estaba de moda era la lluvia ácida. Después, unos años más tarde, el concepto de moda era el efecto invernadero, provocado, según los sabios pronucleares, por las emisiones de CO2. Y en la actualidad se sigue hablando del efecto invernadero cuando el último concepto de moda es el recalentamiento del planeta. Hace muy poco tiempo se echaba la culpa del efecto invernadero al anhídrido carbónico emitido por las centrales térmicas. Ahora se admite que hay otros gases, tales como el metano, los óxidos de nitrógeno, los compuestos, clorofluorcarbonados y otros que pueden tener un efecto perjudicial sobre el medio ambiente, sin que científicamente, atención, se haya demostrado en absoluto su contribución al efecto invernadero, ni siquiera su efecto perjudicial. En todo caso, la contribución del carbón a los efectos mencionados no tiene ni mucho menos la importancia que en un principio se creyó, sino que es bastante más reducida. Según los estudios científicos realizados por varios institutos, destacando la contribución de la British Oil, la del Departamento de la Energía de los Estados Unidos, la de la CIA, la del CCEO, la del Instituto Mundial del Carbón, de todos ellos se puede acotar que la contribución mundial del carbón al efecto invernadero está comprendida entre 7 y el 15%. Más aún, si nos limitamos a Europa, que consume el 10% del carbón mundial, estaríamos hablando como máximo de un 2%. ¿Cuánto supone la contribución de los carbones españoles al efecto invernadero? De cualquiera de las maneras, el problema, compañeras y compañeros, no es de frío, sino de abrigo. Quiero deciros que es necesario exigir la puesta en práctica de toda la legislación existente, así como todos los medios tecnológicos, que son muchos y efectivos, hasta reducir al máximo su incidencia con el medio ambiente. Pero, por cierto, ¿cuánto vienen destinando los gobiernos del bipartidismo PP-PSOE a lo largo de la historia reciente en nuestro país para investigar esas tecnologías? ¿Por qué coño van a investigar si ya han apostado desde hace tiempo ya por el lucrativo y mafioso negocio de la importación del carbón, del petróleo y del gas? Además, que nuestro país importe carbón de Colombia, Sudáfrica o de la China, sobre todo de la China, nuestros nuevos amos, en lugar de producirlo en nuestro subsuelo, en absoluto soluciona esos problemas, sino que los traslada. La experiencia ha demostrado que incluso los aumenta. Quien importa carbón obtenido de las minas a cielo abierto de esos países citados y otros está explotando a estos países económica y ecológicamente. Muerte, muerte, con mayúscula, represión, saqueo son las palabras sin las cuales no podría existir este tipo de explotaciones. Van unidas, al igual que van unidos los gobiernos nacionales y las multinacionales, encargadas de llevarse los minerales y las divisas, dejando contaminación, destrucción y alguna que otra migaja de vez en cuando. Las explotaciones a cielo abierto, que hoy ya salió la noticia de ciertos sindicatos somáticos apoyándolo, en España tenemos tristísimas experiencias al respecto. Solo son económicamente rentables cuando el yacimiento aflora en la superficie. Se encuentran cerca de la superficie, con un recubrimiento pequeño. Desde un principio, las empresas y los gobiernos levantan grandes expectativas y los habitantes de las zonas ven un futuro esperanzador, como ha ocurrido en Ibias, en el Valle de la Ciana, explotando en una reserva de la biosfera mundial, o en Degaña, en Cerredo, ya sabemos lo que está pasando, en un parque natural. Por citar solamente los ejemplos más recientes. Una vez comenzada la explotación del cielo abierto, se produce una cierta mejoría económica entre sus habitantes. Pero en cuanto el mineral a extraer profundiza, mínimamente las empresas deciden cerrar e irse a otras partes para continuar con su expolio. En este momento, la apertura anunciada de las explotaciones a cielo abierto, pues tiene un porqué, según los intereses económicos que pululan. Hay poca obra pública
en la obra pública hay mucha maquinaria costosa que hay que amortizar. Entonces, cuando hay poca obra pública, se recurre a la explotación a cielo abierto para seguir amortizando esa maquinaria. Esa ya es la cuestión de la explotación a cielo abierto. Muchos de estos tienen sus intereses en la maquinaria. La mejoría económica, a partir de la explotación a cielo abierto, cuando se deja la minería de explotar, se acaba de repente, bruscamente. Vayan a La Ciana, vamos a Cerredo, vamos a Ilias, Tourmaleo, y entra en un periodo de depresión para los habitantes de las comarcas, de los pueblos, a lo que hay que sumar el entorno que deja gravemente, no nos engañemos, un entorno gravemente dañado y su tierra y aguas contaminadas para siempre por productos químicos y otros materiales tóxicos que se emplean para la explotación. Cuando hay que hacer grandes movimientos, a lo mejor para sacar una tonelada de carbón hay que mover 20 y tantos de tierra. Mirad, volviendo al efecto contaminación. Hace 56 millones de años, un misterioso aumento de carbono en la atmósfera hizo subir la temperatura en todo el mundo hasta el punto que se fundieron los dos polos. La causa, según los científicos especializados en el tema, fue una emisión de carbono masivo y, en términos geológicos, de manera repentina. Aquello duró 150.000 años, hasta que el exceso de carbono fue reabsorbido, produciéndose todo tipo de sequías, inundaciones, plagas de insectos y algunas extinciones, todo lo que se nos viene anunciando como el caos. Sin embargo, una cuestión ha quedado muy clara, clarísima diría yo. El carbón no fue responsable en absoluto de nada, por la sencilla razón de que le faltaban muchos millones de años para formarse. Ya está bien de escuchar eso de que si se es verde, vale. Y yo digo, y si se es negro como el carbón de nuestras minas y rojo como el minero que defiende el carbón, el empleo y el futuro de las comarcas mineras, también no te jode. Muy recientemente, apenas hace un mes, el último informe del panel intergubernamental de la ONU sobre cambio climático, el llamado IPCC, tan alarmista como todos los anteriores que vinieron sacando, fue contundentemente contestado por los responsables científicos ellos de la Internacional Ciencia Coalition, dejando claro el historial ilícito con que cuenta el IPCC-ONU, que incluso incluye recomendaciones reformuladas de asesores científicos expertos para encajar en la agenda alarmista. De forma inexplicable, el IPCC-ONU ha aumentado su confianza de que los gases de efecto invernadero antropogénicos causaron la mayor parte del calentamiento en el último siglo, a pesar del hecho de que sus previsiones siempre han fracasado de manera estrepitosa. Es muy triste que este informe del IPCC-ONU dé a los gobiernos una confianza injustificada para imponer las regulaciones sobre el CO2 que sean tan severas que las fuentes energéticas más importantes del mundo y combustibles de hidrocarburos vuelvan atrás, sentenciando a miles de millones de personas, de las personas más vulnerables del mundo, a la miseria en cuanto a la pobreza energética. En el mismo orden de cosas, el doctor Tingwall de la Universidad Wageningen afirmaba que la reputación del IPCC es irrecuperable, de la ONU, para añadir a continuación de una manera literal que los gobiernos, medios y personas deberían por su parte echar un ojo al informe del Non-Gubernamental International Panel on Climate Change, el NIPCC, quien deja demostrado que el equilibrio de la evidencia indica que los cambios climáticos peligrosos causados por el hombre no están sucediendo, algo que todo el mundo, la izquierda, la derecha y el centro deberían recibir como algo bienvenido. Desde luego, no será este humilde compañero, no seré yo el atrevido que discuta esas cuestiones científicas, pero sí dejarlas perfectamente constatadas por la defensa de una minería del carbón al servicio del pueblo. Desde mi punto de vista, pienso que la única solución, no existe otra, para nuestros carbones es la nacionalización del sector minero español. Atención, cuando hablo de nacionalización del sector minero español, no estoy hablando ni mucho menos de socializar pérdidas como en su día se hizo con Humosa. Una nacionalización desde la investigación de nuestros recursos hasta la transformación de los mismos, pasando por una explotación racional, dentro de una política energética al servicio de un pueblo. Y aquí tengo que levantar la voz para manifestar que una de las características radicales de nuestra minería es que los yacimientos mineros españoles son bienes demaniales según nuestra Constitución. Y ello significa, lisa y llanamente,
que son bienes públicos y que la Administración tiene la obligación de preocuparse y velar su gestión por parte de los concesionarios, sujetos siempre a los requisitos de interés común. Entre tanto, compañeras y compañeros, es tan necesario como urgente poner frente a esta brutal agresión, llevada durante tanto tiempo por los gobiernos del bipartidismo PP-PSOE. Contra un sector tan noble como el carbón, manteniendo que no se puede estar dispuesto a aceptar el cierre de más explotaciones mineras sin antes comprobar de manera fehaciente su situación económica, estratégica y social. Sostener el nivel de empleo existente, es decir, no provocar más paro minero mientras no se vaya a la creación efectiva y real de nuevas industrias capaces de absorberlo. Y no creo exagerar si digo que en gran medida el futuro de nuestra minería dependerá de que seamos capaces de imprimir una dinámica de acción sindical desde la base, en donde la unidad sindical debe de ser el eje fundamental para lograr los objetivos emprendidos, o si se prefiere, para no permitir la hecatombe que se avecina sobre las comarcas mineras, sobre todo a raíz de la firma del finiquito tramposo que se recoge en el marco de actuación para la minería del carbón y las comarcas mineras. Se lo firmó el otro día. La experiencia nos ha enseñado que la unidad de acción sindical no es algo que se pueda decretar. Ni de un plumazo se pueden superar todas las dificultades heredadas. Las diferencias de cultura y práctica sindical, los intereses particulares que cada organización defiende. Pero esa misma experiencia también nos ha enseñado que el camino de la división y el enfrentamiento sistemático es el camino que nos ha llevado al fracaso. Creo que en la historia del movimiento obrero no ha habido sindicalista que no haya tenido en su mente el objetivo de la unidad, pero tenemos que reconocer que todos hemos confundido el tema de la unidad con el de la hegemonía sindical. Y ese es un tema del que se habla muy poco, pero explica desde mi punto de vista muchas cosas de las que han pasado en el último conflicto de la minería y en otros conflictos. Pienso, y así lo expreso, que ha sido un desastre el grado de división existente del último conflicto minero. Los resultados ahí están. Una minería totalmente desmovilizada. Ni siquiera los dos sindicatos llamados mayoritarios se han puesto de acuerdo en el color de las camisetas, si nos acordamos. Porque una cosa es la pluralidad y otra muy distinta es el enfrentamiento al que se somete a los trabajadores como consecuencia, entre otras cuestiones, de la politización y la lucha de los espacios ideológicos. En una realidad latente que nos encontramos, en un sindicalismo evidentemente politizado, como todos. Lo que pasa es que hay una política de la derecha en sus distintas versiones que también penetra en el sindicalismo. Y yo cada vez que oigo de un sindicato decir que es apolítico me pongo a temblar y pienso, ¿y a ese sindicato quién coño lo está mandando? ¿Qué patrón le manda? Porque de verdad que alguien le manda, ¿no? Para mí el apoliticismo sindical, tan grato a los sectores atrasados y a la reacción, no encubre sino la imposición burguesa a los trabajadores. No creo que el problema de la unidad sindical pase por la despolitización, sino por intentar superar realmente el partidismo existente. Y cuando hablo de la unidad sindical me refiero a la unidad de lo que es el conjunto del sindicalismo de clase. Yo con los amarillos y con el pandillerismo sindical no tengo ningún interés en unirme nunca. Yo hablo de la unidad del sindicalismo de clase, que vuelvo a repetir, puede y debe avanzar en un proceso que tiene que pasar por consolidar la unidad de acción sindical. Pero no basta con proclamar los principios, hay que ejercerlos cuando de verdad se plantea el conflicto y la colisión entre los intereses contrapuestos. El sindicato, compañeras y compañeros, los sindicatos, deben de emplearse para servir exclusivamente a los trabajadores y nunca para servirse de ellos, como trampolín político de ciertas apetencias personales. Y con ello no estoy condenando el apoliticismo. Lo que debemos condenar enérgicamente es la práctica de un sindicalismo dirigido, porque los sindicatos, cuando se convierten en apéndices gubernamentales o de cualquier patronal, pierden la libertad de acción y arrastran a las masas por el camino de la derrota permanente. No podemos ni debemos confiar en aquellas organizaciones sindicales que tienen su secretaría permanente en los partidos políticos o en los ministerios correspondientes, enviando a sus miembros a realizar propaganda gubernamental o de partido. Pero para garantizar el éxito de cualquier acción a emprender en defensa del carbón, del empleo y del futuro de las comarcas mineras,
Es totalmente imprescindible rechazar cualquier relación de clientelismo con el poder político y la patronal, pues creo que los sindicatos no deben de actuar de una u otra manera en función del color de los gobiernos, sino en función de los contenidos y de sus políticas. Y conste que no estoy rechazando ni mucho menos el papel que tendrían que jugar los partidos políticos, sino defendiendo, siempre desde la plena autonomía sindical, una relación normalizada con todos los existentes a través de una interlocución fluida con todas las fuerzas. Al fin y al cabo, compañeras y compañeros, la convergencia en los objetivos de clase tendrán que venir dados siempre a través de saber combinar la lucha sindical desde los sindicatos de clase con la lucha política de los partidos verdaderamente obreras en los parlamentos, en los ayuntamientos, con sus alcaldes a la cabeza y en la calle. Pero además se impone la necesidad de un reforzamiento sindical a través del internacionalismo sindical, pero internacionalismo de verdad, encuadrando a todos los sindicatos en confederaciones internacionales tal y como están organizadas las multinacionales en los distintos sectores para profundizar en el trabajo conjunto a todos sus niveles. Yo creo y pregunto, si os parece poca la tarea que tenemos por delante, pues venga, pongámonos manos a la obra, muchas gracias, y a partir de ahora el debate, que creo que es lo que más va a enriquecer la cuestión. Gracias.